Bueno, buenas noches, estimados participantes. Este es nuestro segundo webinar para abordar el tema de la gestión documental en el Perú, que es uno de los elementos más importantes para el ciudadano. Aun cuando no lo sepa, la gestión documental es transversal a toda su vida, a toda nuestra vida. Entonces, en esta sesión lo que vamos a hacer es transitar a través de lo que ya algunos saben. Para mí es una maravilla, que es el Reglamento de Gobierno Digital, el Decreto Supremo 029-2021 PCM. Y en este documento vamos a identificar dónde aparece el Archivo General de la Nación como abanderado para poder gestionar de manera adecuada eh, los documentos, que son al final no solamente instrumentos de transacción y de trámite, sino que también es parte de nuestro patrimonio documental. Entonces, por favor, me confirman que se vea la presentación. ¿Sí? Anthony, por favor. Sí, se aprecia correctamente. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces abordamos de lleno esos elementos, esos espacios del Reglamento de Gobierno Digital donde está incorporado el Archivo General de la Nación. Y vamos a estar verificando si en el chat alguien quiere intervenir, hacer alguna consulta. ¿Ok? Esto va a ser un esbozo sabroso de lo que ya tenemos como norma, pero de lo que se nos avecina y de las bondades que este sistema pretende brindarnos a los ciudadanos. A ver. Entonces, les presento entonces al Reglamento de Gobierno Digital. Esta fue em, aprobada o publicada el viernes 19 de febrero de 2021, un poco también para resolver aquellos problemas que nos presentó de manera vertiginosa el COVID-19, que hizo que las entidades públicas desesperadamente empezasen a generar documentos electrónicos y, más que ellas generar documentos electrónicos, recibir por correo electrónico o por alguna que otra plataforma virtual que ya estaba creada en el Perú, todas aquellas solicitudes de acceso a la información, solicitudes de trámites, de permisos que requería presentar los ciudadanos a las entidades públicas para poder seguir viviendo. Recuerdo que uno de los elementos más importantes eran esas autorizaciones para empezar a mover la economía, que eran aquellos permisos de tránsito, aquellos permisos para poder abrir de manera parcial servicios de delivery. Y aun cuando no había nadie en la calle, las redes en el Perú y todas las comunicaciones internas y de sistemas automatizados, las entidades públicas explotó. Todas las entidades públicas, todo su personal trabajaba a toda hora. Fue una locura y de algún modo eso generó la creación de este dispositivo que ya tenía que salir, porque en efecto ya había sido aprobada eh, la ley de gobierno digital y lo que faltaba era la forma de cómo ponerlo en práctica. Y esto es lo que entonces vamos a abordar hoy. Entonces, el decreto supremo 029 es aquel que aprueba el reglamento de decreto legislativo 1412, que correspondía entonces a la ley de gobierno digital. En esta ley, en la ley de gobierno digital, se incorporaron algunas definiciones que luego se pulieron en este reglamento de gobierno digital, y también esbozó de alguna manera todos esos elementos que conformarían el gobierno digital y que luego en esta maravilla se concretan y dicen cómo hacer cada uno de esos elementos cuya función, y esto lo vamos a ver ahorita, es hacer que toda la totalidad de las entidades públicas del Perú estén en la casa, en el computador de cada ciudadano. Ese es el objetivo, que no necesites salir de tu casa para poder hacer un trámite en el Estado. Entonces, ¿de qué va el gobierno digital? ¿Cuál es la definición de gobierno digital? Es el uso estratégico de tecnologías digitales y datos en la administración pública para crear valor público. Es decir, todas esas herramientas digitalizadas o todo lo que hacíamos en papel se ha llevado al entorno electrónico
de modo de poder facilitar y crear un valor público para todos los ciudadanos, y ya no solamente desde la tecnología y de los documentos, sino desde los datos. Tanto así que, bueno, el gobierno digital no solamente es gestión documental, aun cuando el gobierno digital se nutre de la gestión documental, hay otros elementos que no vamos a contemplar en este webinar, pero que se complementan y que no pueden estar desvinculados de todos esos procesos archivísticos tradicionales, pero llevados a un entorno electrónico. Entonces, gobierno digital comprende los principios, políticas, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos utilizados en la gobernanza, gestión e implementación de tecnologías digitales. Hablando de gobernanza, la administración de toda la información existente para facilitar los trámites y el otorgamiento de derechos a los ciudadanos. Es decir, la gobernanza lo que permite es poder acceder a todos aquellos datos que te faciliten un trámite, que te faciliten encontrar la información. Pero el gobierno digital necesita un apoyo. El gobierno digital es, como vimos, principios, políticas, normas y procedimientos, pero necesita, para que se consolide, una política nacional de transformación digital. ¿Qué es la política nacional de transformación digital? Una serie de elementos que permiten que se consolide o que se siembre dentro de las estructuras tecnológicas todo ese software que va a permitir entonces poner a disposición del ciudadano en su casa al gobierno, al Estado completamente. Entonces, el gobierno aprobó la Política Nacional de Transformación Digital en el 2023. Es decir, antes nació el gobierno digital, posteriormente, al darse cuenta que necesitaba otras herramientas, entonces se incorpora la Política Nacional de Transformación Digital, instrumento de política pública por el cual se determinan los lineamientos, objetivos, estándares, acciones, servicios, indicadores, actividades, metas y responsabilidades para alcanzar la transformación digital del país. Para decirlo más sencillamente, la Política Nacional de Transformación Digital es el cambio del paradigma, el cambio cultural y la disposición de todo servidor público y funcionario a que todo aquello que ha hecho toda la vida en físico y en papel pueda entonces extenderse a un entorno electrónico, de modo que aquellos que están más distantes puedan también tener los mismos beneficios de los que están cerca. Entonces, implica fundamentalmente cultura. Cambiar el paradigma, cambiar la mentalidad, y hacia allá vamos todos. Por supuesto, esto implica un poco de sacrificio, de comprender cómo poder adecuar un entorno que ya dominábamos físicamente para llevarlo a uno electrónico. Y eso un poco lo vamos a ver en esta noche. Dentro de la Política Nacional de Transformación Digital, por supuesto, para vincularlo al gobierno digital, le han asignado el objetivo número 3, que es gobierno digital, a fin de garantizar la disponibilidad de servicios públicos digitales inclusivos, predictivos y empáticos con la ciudadanía. Cuando hablamos de empáticos, hablamos de un contexto cultural que el desarrollo de las plataformas tengan una visión etnológica que a nuestra cultura nos funcione, no sea fácil de ubicar dentro de una pantalla, por ejemplo. O que podamos ir paso a paso dentro de un sistema de información en las entidades públicas, de modo que vayamos de manera fluida, como a través de preguntas, para llegar al punto exacto que necesitamos para hacer una solicitud de información. Esto implica una serie de construcción de pantallas, de plataformas que nos permitan no sufrir en ese vínculo y en esa adaptación con el contexto electrónico. Eso es uno de los elementos, para mí el más importante. A veces es muy difícil conseguirlo, pero ese es el objetivo. Que sea empático, que sea inclusivo, es decir, que aquellas personas con limitaciones también puedan acceder a los sistemas, y ya existen tecnologías y algunas herramientas vinculadas a los gobiernos digitales. ¿Okay? Predictivos en el sentido que con el entorno electrónico ya no estamos llamados como servidores públicos a atender una solicitud que nos haga directamente un ciudadano, sino que frente a la multiplicidad de demandas de información, nosotros pongamos a disposición del ciudadano toda la información antes que nos las pida.
Y un poco eso ya lo podemos ver en la plataforma gov.pe, donde todas las entidades públicas tienen ya, por ejemplo, sus dispositivos legales puestos a disposición del ciudadano sin que tenga que solicitarlo por transparencia y acceso a la información pública. Un poco es esto la línea del gobierno digital, y ahora vamos a ver cómo lo vinculamos a la archivística. Entonces, vamos a definir a gestión documental como el conjunto de normas técnicas y prácticas usadas para administrar los documentos, de todo tipo. Es decir, no solamente papel, no solamente PDF, sino también audios, videos, tracks, mapas, ¿ok? Planos de construcción, cualquier elemento que contenga datos e información que es importante para el ciudadano es un documento, ¿ok? Entonces, también estos instrumentos tecnológicos que si no es por un computador no lo podemos leer, también lo estamos considerando dentro de la gestión documental. Eso significa que todas esas herramientas van a tener que estar vinculadas a efectivamente datos que permitan identificar todos esos elementos dentro de, por ejemplo, un expediente de solicitud de construcción, donde tienes una carta, tienes un informe, tienes un plano, tienes certificados y tienes diferentes elementos, videos también puedes tener, diferentes elementos que acaban de conformar un expediente conforme a lo que ya los archivistas habrán conocido esta ley, la 27444, que nos exige que todos los documentos que conformen un solo asunto deben estar incorporados dentro de un solo, deben estar juntos, reunidos en un solo sitio, en un solo expediente. En la norma ISO 15489, que es la ISO de gestión de documentos no necesariamente electrónicos, sino documentos en general que nos dan las pautas y que se alimentan absolutamente de las normas archivísticas tradicionales, se menciona que la gestión documental como el proceso eficiente y sistemático de controlar la creación, recepción, mantenimiento, utilización y disposición de los documentos. Y aquí comenzamos a ver ya la archivística. Controlar la creación. Cuando hemos generado un documento en papel, hemos estado creando, pero también lo hacemos en un entorno electrónico. Cuando llenamos en nuestros sistemas de trámite documentario los formatos preestablecidos de oficio, carta, informe. Recepción, igualmente, cuando hemos tenido una mesa de partes física, ahora en el entorno electrónico tenemos una mesa de partes virtual. Y en algunas entidades, aun cuando la norma dice que si existe una plataforma virtual de recepción, no debería haber correo, pero tenemos entidades que aún reciben documentos por correo. Entonces, si se dan cuenta, tenemos los mismos procedimientos en papel, pero ahora en un entorno electrónico. Mantenimiento, cuando le hemos dado conservación a nuestros papeles, ahora necesitamos brindar un entorno seguro y limpio a los documentos electrónicos dentro de unas plataformas electrónicas, servidores y nube. Utilización y disposición de los documentos, que es lo que hemos venido haciendo con el papel cuando ubicamos nuestros documentos en cajitas o en folders, pero para ubicar los documentos también necesitamos tener un tipo de índice de descripción de cada uno de estos elementos, que también en el entorno electrónico lo tenemos. ¿En qué? En los esquemas de base de datos, los bases de datos que están vinculados a esos documentos que ingresan en nuestro sistema de trámite. Entonces, todos esos elementos que tenemos en nuestros sistemas de trámite documentario corresponden, por supuesto, a la 15489, pero también a la archivística tradicional. Para Cruz Mundet, José Cruz Mundet, un archivista, un especialista en archivos reconocido, define la gestión documental como el conjunto de normas, técnicas y conocimientos aplicados al tratamiento de documentos desde su diseño. Ya no desde que yo lo creo, sino desde que preestablecemos cómo va a ser en nuestra entidad el tipo documental oficio, o cómo van a estar distribuidos los elementos del tipo documental que nuestro sistema de trámite documentario tendrá para informes, por ejemplo. Eso es ya, desde allí comienza ya la creación, la producción de documentos. Hasta
su conservación permanente. Es decir, va a pasar por todo el ciclo de vida del documento. Recuerden, en papel tenemos el ciclo de vida, que además pasa del archivo de gestión, se finaliza el expediente, se transfiere, se pasa al archivo central y ahí se conserva hasta su disposición final, su eliminación o su conservación permanente. Todo eso también se hace en un sistema de gestión documental. Y todo eso además está contemplado dentro del Decreto Supremo 029/2021. ¿Ok? Vamos a verlo por encima porque es bastante denso, pero si se dan cuenta, gestión documental, aquello que hemos hecho en papel, también el gobierno, el reglamento de gobierno digital nos indica que eso mismo debemos hacerlo, pero en un contexto electrónico. ¿Ok? Entonces, podemos afirmar que bajo este rubro se agrupa el núcleo de nuestra ciencia archivística, que es además una ciencia en progreso. No todo está completamente dicho, seguimos ideando cosas. Yo acabo de terminar un curso y estamos viendo la posibilidad de cómo garantizar documentos, garantizar la autenticidad de documentos que no están firmados de manera electrónica. Entonces, hay cosas que seguimos innovando, que seguimos creando, porque si la tecnología no para, la archivística en un entorno electrónico tampoco puede parar. Nuestra ciencia, con aspectos tales como la clasificación, ordenación, instalación, descripción, transferencia, identificación, valoración, selección y eliminación sin ánimo exhaustivo. Y todo eso que hemos indicado son, y lo recordarán los archivistas que están presentes, lo que hacemos en los archivos. Algunas de estas actividades las hacemos en el archivo de gestión, otras las hacemos en el archivo central, dependiendo de dónde esté, dependiendo del proceso o el procedimiento al que corresponde. Entonces, todo esto también lo vamos a ver en el entorno electrónico. ¿Dónde está involucrado entonces el Archivo General de la Nación o dónde la PCM ha involucrado el Archivo General de la Nación en el Reglamento de Gobierno Digital? No lo ha hecho por capricho, sino porque al hablar de gestión documental hablamos de documentos y datos. Y por lo tanto, quien está vinculado directamente a la custodia es el Archivo General de la Nación. En ese sentido, compete al Archivo General de la Nación completar aquellos espacios vacíos que ha dejado la Presidencia del Consejo de Ministros, particularmente el SECDI, la Secretaría de Gobierno Digital, porque debe ser llenado, como lo indica la misma norma, y lo vamos a ver a continuación, al Archivo General de la Nación. Entonces, vamos a ver en el artículo 40.2 los estándares técnicos de la estructura del expediente electrónico. Ya entramos así de lleno porque así es el reglamento de gobierno digital. Sabemos que tenemos expedientes en papel, conforme lo pide la 27444. Del mismo modo se conformaría el expediente electrónico. Entonces, los estándares técnicos, aquello que va a utilizar el computador, lo va a brindar, y ya lo brindó de hecho, la presidencia del Consejo de Ministros. En efecto, la presidencia del Consejo de Ministros ha brindado una serie de datos, por ejemplo, un esquema de metadatos básico, que es Sublincor, para la interoperabilidad, que es uno de los elementos del reglamento de gobierno digital, que aun cuando está separado por capítulos de la gestión documental, está absolutamente vinculado porque los documentos de la gestión documental es lo que va a dar el insumo para que pueda haber una interoperabilidad entre entidades. Y no solo entre entidades, sino entre sistemas de gestión de información que tengan las entidades en su interior. Es decir, si nosotros tenemos 3, 4 sistemas que deben interoperar para poder arrojar un resultado. No es que tenemos un sistema del cual sacamos datos y luego transcribimos esos datos en otro sistema. No, la idea es que a través de esa herramienta técnica de estructura que nos ha brindado la PCM o el SECDI, esa información de un sistema pase automáticamente al otro sistema de manera transparente al operador. Entonces, eso es lo que llamamos interoperabilidad. No tener que utilizar herramientas o servidores que de algún modo utilicen el tiempo en transcripción. Porque en la transcripción, ya ustedes lo saben, se cometen los errores. Entonces, lo mejor es esa fluidez
entre sistemas, de modo que entre ellos hablen y permitan entonces extraer la información concreta que se busque en un momento específico para entonces, por ejemplo, atender a una solicitud de un cliente externo, un ciudadano, o para un trámite, algún cliente interno de la entidad, un funcionario que requiera ejecutar una función. Y todo a partir de la interoperabilidad entre sistemas, que se da entonces, como les he dicho, a través de los estándares técnicos que nos da la PCM. ¿Okay? Pero esto lo podrá hacer únicamente teniendo en consideración las normas sobre los procesos de gestión documental definidos en estándares internacionales, normas técnicas y de archivos definidos por el Archivo General de la Nación. Es decir, que si hay una interoperabilidad entre dos sistemas de recursos humanos, por ejemplo, que nos ahorramos tiempo y recursos porque ya interoperan, esta interoperabilidad no podrá eliminar aquellas características particulares de la gestión documental, como por ejemplo, identificar principio de procedencia, es decir, de dónde viene cada uno de los documentos que se juntan en la interoperabilidad, orden original, cuál fue creado y cuál fue primero y cuál fue creado después o recibido, el principio de confidencialidad, no todo el mundo tendría por qué acceder a toda la información, posiblemente habría que ocultar algunos datos para que pueda ser más transparente la información, es decir, todos esos principios que la archivística contempla tienen que ser incorporados a esta interoperabilidad que va a permitir entonces la facilidad de la comunicación entre sistemas y entre entidades. Entonces aquí, en el 40.2, es muy evidente que la PCM te doy las herramientas, nos dice, las herramientas tecnológicas, pero dime cómo utilizarlo. Y este es el corazón del reglamento del gobierno digital para la gestión documental. No puede existir un sistema de gestión documental en el Perú ni en el mundo sin la incorporación de los profesionales de gestión documental para indicarle a los sistemas, es decir, a nuestros profesionales de en la ingeniería y en el desarrollo de software, qué cosa debe estar dentro de nuestro sistema y no solamente lo que se ve, principalmente lo que no se ve, lo que está detrás de lo que vemos en pantalla. Metadatos, logs, trazabilidad, que además también trazabilidad es un elemento o un término que se está usando desde hace muchos años en la archivística, que es poder ubicar o saber dónde está un documento en un debido tiempo para que no se nos pierda o extravíen dentro de nuestra gestión. Entonces, todo esto está contemplado dentro de la serie de artículos que vamos a ver, que siempre, siempre cierra la PCM o la SECDI incorporando o invitando al Archivo General de la Nación a construir entonces una gestión documental confiable. En el 50.2 leemos: el repositorio archivístico digital institucional es administrado y regulado por el Archivo Central de la entidad pública. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos un sistema, hemos tenido una mesa de partes, ingresan los documentos, luego los gestionamos en el sistema de trámite, pero ahí no acaba. Ahí no acaba la gestión documental. Todavía no hemos hablado de gestión documental, porque la gestión documental, como vimos en el punto anterior, implica todo, desde la creación y recepción hasta su disposición final. Y nosotros todavía, en el Perú, tenemos mesas de trámite, sistemas de trámite, pero no se van al archivo central, porque a veces pensamos que como está en el computador, ahí está protegido y ya no hay que hacer nada más. Y en efecto, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que hacemos nosotros con los documentos cuando finalizan su trámite? Lo dejamos un periodo precaucional en el archivo de gestión, los preparamos, los transferimos al archivo central, ¿verdad? Exactamente lo mismo tenemos que hacer en la gestión documental en un entorno electrónico en el marco del reglamento del gobierno digital. Necesitamos utilizar como el archivo central al repositorio digital institucional. Pasamos entonces los documentos, no de manera física o copiándolos y pegándolos, sino a través de un instrumento lógico de switch.
En este momento, los documentos que ya finalizaron el trámite están en el sistema de trámite. A un momento dado, hay que pasar el switch para que ya no estén allí, sino que estén en el repositorio digital institucional, a través de un acto muy parecido al de transferencia, ¿ok? Además, habiendo realizado algo que también hacemos en los archivos, que es una verificación o una validación de esa transferencia de documentos que vamos a hacer. Y eso también tiene una forma de ejecutarse dentro de un entorno electrónico, que es un elemento fundamental que garantiza la transparencia y la integridad de los expedientes, que es el índice digital. Pero bueno, eso solamente es con 2,5 líneas y mire todo lo que implica esas 2,5 líneas. Entonces, ¿qué ocurre? Toda la documentación que ha finalizado su trámite y que ha pasado su plazo precaucional en el sistema de trámite, que seguimos viendo nosotros, todos los servidores dentro de nuestro sistema de trámite, a un cierto punto tendrá que irse al repositorio archivístico digital. ¿Cómo? Como se ha ido también para un archivo central de manera física. Sin perjuicio de ello, las acciones relacionadas a la infraestructura tecnológica y seguridad digital del referido repositorio pueden estar a cargo de la Unidad de Organización de Tecnologías de la Información. En efecto, son los informáticos, los ingenieros de la información, de computación, quienes saben cómo gestionar todos esos códigos, todos esos algoritmos para lograrlo. ¿Ok? Pero es necesario que sea administrado y regulado por el archivo central, es decir, que tenga un contexto archivístico para que realmente responda a esos procedimientos archivísticos que siempre hemos utilizado en soporte papel. ¿Okay? De otra unidad de organización de la entidad o un tercero. Este tercero, bueno, siempre es mejor tener nuestra información protegida con nuestra gente. No siendo responsables de la gestión del contenido de dicho repositorio. Esto es muy importante porque a veces he escuchado a los archivistas decir que el tema de la gestión electrónica es de los ingenieros. Pero también los ingenieros, cuando no logran ver cómo es, entonces dicen que bueno, que no, los archivistas no me explicaron bien cómo era la cosa. Entonces, es evidente que estas últimas 2 líneas del 50.2 lo que nos dicen es que vamos a tener que empezar a hablar las dos disciplinas para poder generar conjuntamente un sistema de gestión documental verdadero. Porque, insisto, no existe un sistema de gestión documental si no tenemos un índice digital que pase los documentos de un sistema de trámite a el repositorio archivístico digital, que es donde realmente vamos a tener la gobernanza de la información, todo centralizado y además con las vistas a la gestión de riesgos, a la minimización de riesgos, porque allí vamos a poder hacer también un estimado de costos de mantenimiento o de administración de archivos digitales a mediano y largo plazo. Entonces, ok. 51.1. El Archivo General de la Nación administra el repositorio archivístico digital nacional. ¿Qué ha pasado entre este punto 50.2 y el 51.1? Que se ha construido la transferencia de segundo nivel. Es decir, si yo tengo la entidad, el repositorio archivístico digital, para transferir mis documentos del sistema de trámite al repositorio, como hago del archivo de gestión al archivo central, en el 51.1, este reglamento me está diciendo, y esos documentos de valor permanente que tienes en tu entidad van a terminar siendo transferidos de la misma manera, pero al Archivo General de la Nación, que es lo que se establece con los documentos de valor permanente, solo que el Archivo General de la Nación no tiene ni sede, así que no vamos a poder transferirle nada. Pero algún día va a tener su servidor para poder entonces recibir esa información y así liberar a nuestros servidores de nuestra documentación de valor permanente para que ellos sean los que lo administren, siendo aún nosotros los propietarios, pero ellos son los administradores. ¿Okay? Entonces, el Archivo General de la Nación administra el repositorio archivístico digital nacional
para conservar y resguardar los documentos archivísticos digitales con valor permanente, como dice el Decreto Ley 19414, provenientes de los repositorios archivísticos digitales institucionales de las entidades. Si se dan cuenta, todas las figuras físicas de soporte papel las estamos teniendo en el Reglamento de Gobierno Digital. Por ahí escuché que alguien había dicho que ya no existían las transferencias documentales. Si no existen las transferencias documentales, vamos a tener muchísima pérdida de información en las entidades públicas. Entonces, es importante leerse el reglamento y darnos cuenta, no solamente cómo prever o evitar pérdida, sino para también posicionar nuestra carrera, nuestra profesión en este ámbito. El archivista no desaparece con la desaparición del papel. El archivista se potencia con la aparición de los sistemas de gestión documental, porque no va a haber el sistema de gestión documental idóneo sin la participación directa del conocimiento de los procesos técnicos archivísticos en el papel. Solamente que tenemos que adecuarnos a las nuevas herramientas, al nuevo conocimiento que está creciendo impresionantemente y además alimentándonos de la experiencia de otros países. Por ello, en el 40.1 de este reglamento nos indica que el Archivo General de la Nación se basará en las normas archivísticas, pero también en las normas técnicas internacionales, ¿ok? Es decir, que ya nosotros no nos gestionamos nada más en este entorno electrónico con las normas del AGN propiamente dichas. Tenemos, por ejemplo, la norma técnica peruana, la 23081, que está adaptada ya al Perú, que es la ISO 23081, para metadatos para la gestión de documentos. Esa es una de las normas fundamentales que comprenden muy bien los informáticos, pero que nosotros archivistas tenemos que empezar a tocar, porque eso es lo único que nos va a garantizar la gobernanza de los documentos tal como lo tenemos en papel. Nosotros en los archivos físicos podemos ir a nuestros inventarios, sabemos que esos documentos están en esa caja y vamos directamente a la caja. El tema es que esos mismos instrumentos de descripción y de ubicación, esos inventarios topográficos, también existen en el entorno electrónico, pero a partir de lo que llamamos indexación o indización. Es decir, necesitamos darle unas pautas de ubicación espacial, pero en un entorno lógico para poder encontrar y recuperar la información que busquemos. Si no integramos nuestro conocimiento archivístico a la gestión de los documentos en un entorno electrónico con los informáticos, vamos a perder esos inventarios topográficos que tenemos en papel, pero en un entorno electrónico. Es decir, no vamos a encontrar nada algún día. Y eso lo tenemos que empezar a gestionar desde ahora. El Archivo General de la Nación, otra vez lo menciona, implementa el repositorio archivístico digital nacional de manera progresiva y de acuerdo con sus recursos y capacidades asignadas. Evidentemente, no es fácil, pero ya lo debería estar haciendo. Yo estimo que ya lo debería estar haciendo. El Archivo Central en las entidades públicas remite sus documentos archivísticos digitales al repositorio archivístico digital nacional, es decir, transferencia de segundo nivel, del Archivo Central al Archivo General de la Nación, en base a los protocolos, lineamientos y disposiciones establecidos por el Archivo General de la Nación. Significa que ya no basta con que hagamos documentos en para soporte papel. Y considero que tampoco sirve hacer documentos con los dos soportes simultáneamente porque no atiendes ni el uno ni el otro. Hay que empezar a gestionar de una vez instrumentos para la gestión electrónica, exclusivamente. Porque aun cuando las definiciones son las mismas o muy similares, los procedimientos son muy distintos. Y ciertamente, aun cuando nuestra inteligencia como archivista nos permitía comprender las definiciones y los procedimientos universales de la archivística, en un entorno electrónico necesitamos elementos muy puntuales para poder ejecutar los procesos y procedimientos o las actividades archivísticas. Muy puntuales, muy concretas, que no se escapen
de algún modo, elementos que puedan poner en riesgo la gestión de la información en un entorno electrónico. Es muy importante. La ambigüedad ya no nos funciona. Podía funcionarnos un poco en un entorno en papel, no definir cosas muy precisas, pero en un entorno electrónico necesitamos que nos ayuden, porque estamos navegando en mares nuevos. 52.1. La producción de documentos archivísticos digitales, la aplicación de los procesos técnicos archivísticos y registro de patrimonio digital producido en el ejercicio de las funciones de cada entidad pública, es decir, todo lo que hacemos en el trámite, que es que elaboramos documentos, recibimos, vinculamos en expediente, describimos, ¿ok? Atienden las normas y políticas emitidas por el Archivo General de la Nación. En efecto, todas las políticas emitidas por el Archivo General de la Nación están comprendidas dentro del Reglamento de Gobierno Digital. Están comprendidas dentro de la 27444. Solamente nos faltan las normas o las pautas para poder seguirlas. Pero no están fuera de este contexto del Archivo General de la Nación porque son las estructuras lógicas de la archivística. ¿Okay? Recordemos que nosotros tenemos normas desde hace muy poco, normas explícitas desde hace muy poco. Nosotros tuvimos las normas del Sistema Nacional de Archivos desde el 1985 y fue en el 2018, más de 30 años después, que se generaron normas específicas para cada proceso y procedimiento archivístico. Fue un regalo, siguen vigentes algunas, bastantes, y siguen funcionando de maravilla y posiblemente dentro de 30 años seguirán funcionando porque son la misma estructura de la archivística universal. ¿Okay? Nos ha ayudado mucho, pero igualmente pudimos hacer archivística con la norma del 85, que eran apenas párrafos de cada proceso, de cada proceso del sistema nacional. Entonces, es un tema lógico, es un tema de orden y de universalidad. Y más aún con el reglamento de gobierno digital, que les aseguro que si ustedes agarran un reglamento de gobierno digital de otro país latinoamericano, iba a ser muy, muy similar. Porque todos vamos en la misma línea. ¿Okay? 52.2. Las normas y políticas para la gestión archivística digital son elaboradas por el Archivo General de la Nación, en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno Digital, SECNI. Entonces, de igual modo, normas y políticas corresponde al Archivo General de la Nación. Corresponde entonces, por lo tanto, ponerlo en práctica los archivistas, no los informáticos. Los informáticos nos tienen que ayudar. Somos como dos grandes equipos. Secretaría de Gobierno Digital con nuestros informáticos y nosotros con el Archivo General de la Nación. Si se dan cuenta, no desvinculamos a uno del otro, porque el uno sin el otro no va a lograr nunca poner en práctica de manera adecuada el reglamento de gobierno digital. Y en lo que a nosotros nos compete en particular, con la elaboración o con el desarrollo de sistemas de gestión documental. ¿Okay? ¿Dónde está involucrado el AGN? Seguimos. El Archivo General de la Nación, en coordinación con la PCM, a través de la Secretaría de Gobierno Digital, dictan las normas para los procesos técnicos archivísticos en soporte digital. Procesos técnicos archivísticos. Seguimos haciendo procesos técnicos archivísticos. Inclusive la foliación, que ya no se llama foliación, sino foliado, y que en algunas naciones todavía, porque la archivística es una ciencia en progreso, todavía hay discusiones de si llamarlo foliado o si llamarlo paginación. Yo voy por la línea de la paginación, porque si se dan cuenta, por ejemplo, imagínense, recuerden un PDF que le dice que tiene 27 páginas, no le dice que tiene 27 folios, porque sería el doble, ¿ok? Serían 54. Entonces, pero comprendemos el concepto. Si se queda foliado, perfecto. En efecto, nosotros en el reglamento de gobierno digital se llama foliado, lo entendemos, pero este proceso técnico archivístico que se hacía manualmente, ya en un entorno electrónico no se hace manualmente. ¿Quién lo hace? 5 líneas de código que desarrolla un ingeniero informático dentro del sistema de gestión documental va a hacer para todos los documentos este proceso, que va a garantizar además la integridad del expediente conforme lo pide la 27444. ¿Y se dan cuenta?
todo lo que tenemos en papel lo vamos a encontrar en un entorno electrónico. A través de la Secretaría de Gobierno, dictan las normas para los procesos técnicos de archivo en soporte digital en un plazo no mayor a 180 días. Bueno, ya esto se nos venció, pero hacemos lo que podemos. Contados a partir de la publicación del presente reglamento. En efecto, algunas personas ya estamos trabajando sobre esto, ya estamos dando estas webinars, talleres, capacitaciones para el desarrollo de sistemas de gestión documental, cómo elaborar esquemas de metadatos, cómo hacer los requisitos funcionales y no funcionales, cómo integrar el tema de la seguridad de la información para poder respetar la ley de transparencia y acceso a la información pública y la de protección de datos personales. Todo eso va empaquetado dentro del sistema de gestión documental. ¿Ok? Y bueno, y para eso damos los cursos, ¿no? Porque tenemos que sacar adelante, poner en práctica realmente este reglamento. Las referidas normas serán aplicables a los documentos electrónicos que se hayan generado a la entrada en vigencia del presente reglamento, evidentemente. Pero ciertamente nosotros ahorita estamos en falencia. Tenemos unos 4 años acumulando documentos sin clasificación. Todos los documentos los tenemos en servidores y no tenemos ni siquiera un PCDA incorporado al sistema de trámite que debe empezar desde mesa de partes. Es decir, todo está cayendo en un solo cuarto. Nosotros, si no tenemos incorporado el PSDA dentro del sistema de gestión documental, ¿en qué momento vamos a transferir esos documentos? Y más aún, ¿en qué momento vamos a eliminar esos documentos, aquellos que sean de valor temporal? No, no los eliminemos. Recordemos que la directiva de eliminación incluye el principio de oportunidad donde dice los documentos no deben estar más tiempo del que deben, que estén considerados dentro de la valoración. Porque además es pérdida de recursos del Estado y los recursos del Estado es la contribución de los ciudadanos. Yo tengo un trocito de servidor ocupando espacio, un documento que ya no tiene valor porque ya vencieron los plazos de retención. Estoy gastando un recurso innecesario. No solamente porque ocupo el espacio, sino porque genero más retardo en la transacción y en la búsqueda en el servidor. Es decir, hay una serie de elementos técnicos que nos obligan, no solamente porque ya los documentos ocupan un espacio físico, como cuando queremos transferir porque nos estorban los documentos. No, ahora tenemos un problema también en los servidores. ¿Ok? Y si además a esos documentos electrónicos los imprimimos, a ver, quien levante la mano, quien ha hecho eso en su oficina, tengo el documento electrónico, lo imprimo para que lo puedan trabajar los servidores, entonces ahora tengo papel por un lado y tengo electrónico por otro lado ocupando espacio. Es un tema de gasto. Y el objetivo del gobierno digital es reducir todo ese tipo de gastos porque realmente tenemos solo 4 años en esto, con pandemia, cuando llegó la pandemia, pero dentro de 10 años vamos a tener servidores para cubrir esto. Es más, el Perú va a tener recursos para poder administrar toda esa información en servidores. Es decir, todo esto lo tenemos que ver, es un tema de recursos económicos también, de finanzas, de gestión del negocio. ¿Ok? Antes que llegase el Decreto Supremo 029/2021, se emitió, la Secretaría de Gobierno Digital emitió la resolución de Secretaría de Gobierno Digital 001/2017, nos madrugó en el 2017 con este documento que fue súper útil en su oportunidad. ¿Por qué? Porque nos dio un esbozo de cómo hacia dónde se iba a orientar la gestión documental. Entonces, el modelo de gestión documental nos presentó 4 grandes procesos: recepción, emisión, despacho y archivo. Podemos comprender nuestros trámites documentarios en estos 4. Pero ciertamente era un esbozo para que nosotros pudiésemos digerir el reglamento de gobierno digital. Porque aquí no se contempla, aun cuando se contempla archivo, no se contempla los procesos archivísticos, los procedimientos archivísticos de transferencia, custodia, protección y preservación digital. O sea, todos esos elementos que ahora comportan el gobierno digital, el reglamento, la gestión documental en el reglamento de gobierno digital, no estaban incorporados en el modelo de gestión documental. Sí nos ayudó, porque además fue en el modelo de gestión documental donde incorporamos lo que les mencioné hace unos minutos sobre Dublin Core para la interoperabilidad.
ya aquí incorporó el concepto de interoperabilidad y logramos visualizar hacia dónde íbamos. Ya esto de algún modo es la plataforma y sobre esta plataforma entonces compete ahora trabajar el reglamento de gobierno digital. ¿Ok? Ciertamente también incluye de manera indirecta, creo que no nos habíamos dado cuenta de esto, que la gestión del cambio viene a partir de la transformación digital que les mencioné, que nació posterior al gobierno digital. Entonces, eh, y eso implica un conocimiento absoluto de cada una de las entidades para saber las particularidades de la gestión de cada uno de sus tipos documentales, de sus trámites, de sus TUPA, de su relación con el ciudadano, de su ubicación regional. Es decir, hay una serie de elementos que lo esbozaba el modelo de gestión documental, pero que se ha vuelto concreto, concretísimo en el reglamento de gobierno digital. Entonces, esto se lo presentaba porque aquí están estos 4 procesos, pero se multiplican y se consolidan, se hacen un solo paquete en la propuesta de gestión documental del reglamento de gobierno digital. Entonces, a ver, ahora, habiendo escuchado todo esto, podemos entender cuáles procesos y procedimientos archivísticos encontramos en el trámite documentario en el gobierno digital. Todos. No hay ni uno que no. Organización. La organización es la planificación del sistema de gestión documental, que viene, que a su vez me estructura los expedientes siendo alimentados documento por documento, desde mesa de partes, trámite, o sea, llega de mesa de parte una solicitud, dentro de la entidad empezamos a mover todas las oficinas a las que compete ese trámite, empezamos a alimentar documentos y además, ya ustedes, muchísimos de ustedes seguramente tienen sistemas de trámite documentario, sabrán que se respeta absolutamente los principios de procedencia y orden original. Se identifican absolutamente, bueno, los que estén bien hechos, ¿no? Sabes quién generó este documento, quién recibió otro documento y hay diferentes procedencias, pero al final tienes una procedencia central que es la propietaria del fondo, ¿ok? Y el ingreso de los documentos que tienen fecha, hora, posición geográfica, es imposible negarlo, porque si nosotros generamos documentos con valor legal, como lo pide el Reglamento de Gobierno Digital, esta trae consigo algo que se llama sellado de tiempo. Ahora es imposible falsear un documento, o sea, ahora es imposible guardar el numerito del mes anterior por si acaso me equivoco. Imposible. Lo que firmas en este momento es imposible de borrar. Si hay dudas con esto, porque a veces hay inquietudes con esto, pueden presentar la inquietud y lo podemos conversar en esta sesión. Tenemos la descripción, ya hablamos de metadatos, indización o indexación. Sin eso no vamos a encontrar nunca nada, así sea un sistema electrónico. No tiene descripción, no encontramos nada, como si estuviéramos en un gran repositorio, un archivo central gigantesco, sin una cajita donde esté identificado el número que corresponde al inventario, no hay forma de encontrar nada. De igual modo, la descripción es absolutamente necesaria desde mesa de partes hasta disposición final. Recordemos que también es descripción nuestra preparación de expedientes de eliminación. Eso es descripción también. ¿Y para qué nos sirve un inventario de transferencia o de eliminación, de propuesta de eliminación al Archivo General de la Nación? Para saber qué se fue, qué no se fue. Descripción. Ubicación del documento si esté destruido. ¿Ok? Conservación, preservación digital, hay que hacerlo. ¿En qué consistiría nuestra conservación en un entorno electrónico? Verificar que todos esos documentos que recibimos por mesa de partes, recuerden el ejercicio del inicio de la charla, mapas, audios, videos, que todos esos documentos puedan ser legibles. Es decir, que el de audio lo pueda escuchar. Eso significa que tengo que conservar ese documento de modo de que no se deteriore, pero además identificar con qué sistema se gestionó para poder abrirlo. Más de una vez yo he visto en archivos que
Ay, no podemos abrir ese archivo porque ya ese software desapareció. Conservación, preservación. Tenemos que garantizar que aquello, si empieza a pasar a la obsolescencia del sistema, y si esta información es relevante, tenemos que transformarla de modo que siempre sea legible. Conservación. Usabilidad, eso lo vamos a ver ahora. La conservación está orientada a que a que los documentos puedan ser legibles, usables, utilizables, recuperables. ¿Okay? Servicio, ya sabemos, siempre va a haber servicios porque para eso tenemos los documentos, para sustentar trámites y satisfacer la necesidad de información. El servicio siempre estará, es más, en el sistema de gestión documental, el servicio se llama activo, que es lo que tiene gov.p ya. Ya el servicio no es pídeme el decreto supremo o pídeme la resolución ministerial. No, ya yo te la doy antes que me la pidas. Servicio activo. ¿Okay? Pero también tenemos procedimientos. Hay un tema que los que vayan a asistir a la capacitación estamos haciendo 2 talleres que comenzamos la semana que viene, si Dios quiere. Una de administración y una de organización. En administración vamos a ver esto porque con la norma nueva hay unos temas con el tema de los procedimientos en la administración de archivos de la norma del 2023. Pero en la gestión electrónica tenemos valoración. Es más, no existe gestión sin que no esté valorada, o sea, gestión documental adecuada, si es que no estamos valorando desde mesa de parte los documentos que ingresan. Si yo recibo un documento por mesa de partes y no le doy la valoración, por ejemplo, de confidencial, ese documento va a estar en la oficina, los que puedan ver ese documento, accediendo a documentos de valor de accesibilidad confidencial. Y es un detalle, porque estamos violentando ahí la ley de protección de datos personales. Claro, estamos dentro de la entidad, pero no estaríamos respetando absolutamente la ley de protección de datos personales. ¿Cómo resolvemos esto? Incluyendo la valoración dentro del sistema de trámite documentario, particularmente desde mesa de partes. Y acompañará al documento esa característica de hijo hasta su disposición final. ¿Okay? Entonces, si se dan cuenta, hasta la valoración que parecía que el PCDA servía para papel, no. Creo que sirve más para el electrónico, porque en el papel tú puedes controlarlo con tus ojos. En el electrónico tiene que ser gestionado a través de metadatos. Es decir, no dependiente de la voluntad del servidor, sino que en el sistema ya están incorporadas las medidas de seguridad. Transferencia y eliminación. Ya hemos visto el tema de la transferencia. Tenemos necesidad de transferir a diferentes niveles de archivo. Es más, bueno, eso lo vamos también a ver en la norma de la norma de administración que vamos a dictar en el curso. Hay un tema interesante en el tema de las transferencias con los 4 niveles o los 5 niveles de archivo que ahora se han contemplado o que se han reforzado dentro de la norma de administración. Eso lo vamos a ver en la norma de administración. La semana que viene, ahora de arriba. Eliminación, evidentemente, porque no podemos guardar documentos el resto de nuestra vida. ¿Ok? Hay cosas, sí, documentos de valor histórico, o sea, que van a ser de valor histórico porque son de valor permanente, pero hay otros que no necesariamente. Y van a estar ocupando espacio, como les dije, es un tema de gasto innecesario y de mal uso de los recursos públicos. Entonces, la eliminación tiene que ir absolutamente incorporada dentro del sistema, luego de haber elaborado, por supuesto, el repositorio digital institucional y previo a ello el índice digital. Fundamental el índice digital. Entonces, ¿cuáles procesos y procedimientos archivísticos encontramos en el gobierno digital? Todos. Absolutamente todos. Absolutamente todos. Es más, no solamente los procesos y procedimientos, las acciones archivísticas. Esos elementos pequeñitos que conforman los procesos, las actividades, todas están incluidas. Que no lo hagamos nosotros es otro tema, pero el sistema lo tiene que hacer. ¿Okay? Y bueno, para cerrar mi exposición, para que después puedan, por favor, como comentar, un elemento fundamental que es que le da la razón de ser a todo parámetro, toda la parametrización que brinda el reglamento de gobierno digital. ¿Qué es un documento archivístico digital? Es aquel documento electrónico, nació electrónicamente,
que contiene información en soporte o medio digital y es conservado de manera segura. De manera segura necesita metadatos para eso. Ya hablamos de la accesibilidad y del PCDA, ¿ok? Como evidencia y o activo de información, respetando su integridad documental. Es decir, respetando lo que dice el TUO de la ley 27444. Es producido por una persona natural, persona jurídica o una entidad pública. Puede ser una carta que ingresa al administrado o que ingresa a una entidad, una empresa, o otra entidad o nosotros mismos como entidad que generamos e incorporamos dentro de nuestros repositorios o dentro de nuestro sistema de trámite en el ejercicio de sus actividades, procesos, funciones y o competencias. Entonces es importante, retomando el concepto de valoración, comprender las funciones, involucrar al ROF, al MOF y el análisis contextual y funcional de todas las entidades para poder desarrollar un sistema de gestión documental. ¿Para qué? Para que los documentos archivísticos digitales conserven las características propias que debe portar, porque para ello estamos haciendo un sistema de gestión documental completo, que son autenticidad, es decir, que desde que el documento lo generemos tenga valor legal, que tenga no repudio, que tenga equivalencia funcional. Equivalencia funcional es que el documento firmado con un lapicero, o sea, una firma manuscrita, tiene el mismo peso que el documento firmado digitalmente y nadie lo puede negar. Ninguna entidad te puede negar a ti la recepción de un documento electrónico. ¿Ok? Entonces, y eso garantiza la autenticidad. ¿Ok? Que hay formas de verificar con el CBD, esto es un curso de gestión electrónica que tenemos, pero es otro tema. Entonces, ¿qué debe mantenerse? Los documentos deben mantenerse auténticos a lo largo de todo el ciclo de vida. No basta con firmar digitalmente el documento y ya, sino que toda la plataforma del sistema de gestión documental debe garantizar que esa autenticidad no se pierda. Es decir, que ese código hash, que esa certificación de que el documento ha sido firmado y no ha sido vulnerado o modificado, se mantenga a lo largo de todo el ciclo de vida del documento. ¿Ok? Fiabilidad. La fiabilidad es la garantía de que ese documento es auténtico, pero que nadie ha intervenido dentro del sistema. La seguridad de la información lo ha protegido de tal manera que se garantiza a través de auditorías, de logs, que nadie ha podido vulnerar ningún documento ni el sistema siquiera, ni alterar las fechas, ni alterar nada. ¿Okay? Integridad, que todos esos documentos que conforman un expediente se mantengan juntos, de manera lógica, evidentemente, identificados y que no se pueda extraviar un documento dentro de un expediente, como si puede pasar en papel. Aquí es imposible que suceda siempre y cuando hayamos armado el esquema de metadatos de manera correcta para garantizar entonces que no se pueda extraviar o borrar ningún documento. Disponibilidad, es decir, que todos esos documentos, independientemente del sistema con el que hayan sido desarrollados, estén legibles, como les comenté hace unos minutos. Y la usabilidad, que en algunos países la combinan con disponibilidad, pero a mí me gusta atribuir la usabilidad el tema de la reutilización. Es decir, si yo tengo un ejemplo a los archivistas, cuando nosotros hacemos expedientes de eliminación y vamos a eliminar, por ejemplo, la serie documental correspondencia de X oficina, y todos los años eliminamos lo mismo, tendríamos que enviar ¿qué? La ficha técnica, esa ficha técnica de esa serie documental al expediente. Entonces, si en 10 años nosotros eliminamos esa misma serie documental, pero por años, vamos a tener que montar en el sistema de gestión documental 10 veces la misma ficha técnica. Entonces estamos utilizando 10 espacios de memoria que podría ser una sola. Entonces, ¿para qué sirve la usabilidad o la reutilización? Que si yo tengo la ficha técnica de esa serie documental montada una vez, lo único que hago es rellamarla todos los años. Claro, una ficha técnica pesará 15K si es por datos, si está hecha en datos, menos 10K si está hecha por datos, no por PDF, pero
La cuestión es que eso lo puedes hacer también para servicios de acceso a la información pública muy densos. No necesitas tener 20 veces un mismo archivo si te lo piden 20 veces. Con uno solo que lo tengas en un repositorio garantizado, ok, seguro, puedes llamarlo continuamente y va a ser el mismo, pero utilizado por diferentes personas, ok. Entonces, eso es un elemento importante para el ahorro del espacio, ok. Entonces, esos son los 5 elementos característicos que brinda el reglamento de gobierno digital, que no difiere mucho de los demás reglamentos de gobierno digital de Latinoamérica. Pero nosotros tenemos nuestra particularidad y cada país también le da el nombre, hay unas variaciones de palabras, pero al final es lo mismo. ¿Ok? Y bueno, aquí, ya que he hablado tanto, invito a cualquier participante a conversar, a presentar sus inquietudes, a ver si alguien escribe algo. Silvia, esta presentación, este webinar, se cuelga y creo que lo puedes utilizar, puedes visualizarlo las veces que quieras. Nelsa, te escucho, Nelsa. Uy, Nelsa, no te escucho. Estimada Aló, Nelson, puede, adelante. sí, 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 buenas noches, doctora. Disculpe, la verdad me hubiera gustado participar, pero el problema es que no podía ingresar, casi recién han ingresado. Pero bueno, lo poquito que he escuchado acerca de los puntos de la autenticidad, claro, son puntos muy importantes, ¿no? Pero me hubiera gustado escuchar todo. El problema era que no podía ingresar, no sé, no, hasta bueno, el último hace ratito que pude ingresar, pero de todas maneras, gracias doctora, y bueno, mañana estaré ahí temprano, ¿no? Ya sé cómo es para poder ingresar rápido. No te Ese fue preocupes, no te preocupes, pero vas a la- poder ver el la- video después. No te preocupes. le agradezco. Alexander, te escucho, Alexander. Buenas noches, profesora María Eugenia. Buenas noches con todos. ¿Me escucha? Sí, te escucho Ya. perfectamente. Ok. Bueno, efectivamente, ¿no? La ley de gobierno digital es bastante modernizadora para la gestión documental en el Perú. Sin embargo, hay un punto que a mí sí me gustaría que se aclare la duda, ¿no? Se habla mucho de la gestión archivística digital, pero en el Perú, lamentablemente, los sistemas de gestión documental no se toma en cuenta el proceso de archivo, sino emisión, recepción y por ahí hasta despacho. Muchas de las personas que estamos encargados de archivos de gestión, archivos centrales, etcétera, eh, digamos, tenemos que lidiar con que los documentos que nos envían por la mesa de partes, por el sistema de trámite documental de la entidad en la que elaboramos, nos envían efectivamente, son copias escaneadas, ¿no? Documentos digitalizados, que de acuerdo a las normas sería documento archivístico digital. Sin embargo, entiendo que también se envían por la mesa de partes física. Y justamente la ley de gobierno digital en la parte de recepción documental te indica que un ciudadano puede enviar puede enviar documentos digitalizados por la mesa de partes, también puede enviar documentos físicos y también te dice que la entidad, si es que lo amerita, le tendría que decir al ciudadano que tenga que enviar el documento físico, creo que en 2 días, si es que no me equivoco. Entonces, ¿cuáles ahí sería, digamos, cómo se tendrá que gestionar los documentos archivísticos digitales si es que llegan por un sistema de trámite documental? Incluso esos se archivan, pero después de unas 2 o 3 semanas o hasta después de un mes se envían físicamente al archivo esos documentos que también son documentos de archivo en soporte papel, que incluso hasta son los originales, mejor dicho. Entonces, Claro. ¿cómo ahí se podría gestionar o cuál es el documento que en realidad predominaría? Claro, sería una valoración documental, ¿no? Pero me gustaría ahí cómo se podría ahí
aclarar esa duda, por favor. Sí, Ale, ahí lo que entra es el tratamiento de expedientes híbridos. Es decir, puede que te tenga, o sea, primero, el reglamento de gobierno digital pide que o sea, indica que debemos tener una mesa de partes virtual. Entonces, tratar de minimizar el tema del correo electrónico, porque acuérdate que cuando ingresas por mesa de partes virtual, ingresa directamente al sistema y tú tienes una fecha de ingreso. Y recuerda que ahora por norma, a cualquier hora pueden ingresar documentos por mesa de partes. No así correo. Yo a medianoche puedo enviar un correo a una entidad pública haciendo una solicitud de trámite y porque la norma dice que se ejecuta desde el ingreso del documento y el servidor que tiene que atender mi documento ingresa a trabajar a las 9 de la mañana, ya hay 9 horas de pérdida que tiene la entidad. ¿Me explico? Pero no solo esas 9 horas de pérdida que también tendría en mesa de partes virtual, sino mientras él atiende todos los que llegaron desde las 6 de la tarde, posiblemente pueda estar derivando a la oficina competente a las 3 de la tarde. Estamos hablando de un montón de horas que ha perdido la entidad pública para atender esa solicitud. ¿Ok? Entonces, recomendación, mesa de partes virtual. Pero ¿qué ocurre cuando los administrados van mesa de partes física? Ingresan a la entidad, la entidad escanea la documentación para derivarla a la oficina competente, pero queda el papel, ¿verdad? Allí tenemos que conformar expedientes híbridos, que muy pocos los están atendiendo. Creo que la 052 del 2008 contempla el tema de los expedientes híbridos, solamente que no les llama así, porque en el 2008 no manejábamos todavía esta terminología. Pero para tu pregunta concreta, porque esto sería el curso ya de gestión documental, necesitas tener, en el caso de fedatarios, que acabamos de dar un curso para fedatarios, necesitas tener tus documentos originales en papel, por si acaso te piden, por ejemplo, la autenticación del expediente. Tienes el papel para la autenticación porque son los verdaderos y los originales del documento. Pero aquellos documentos que a partir de ese ingreso de documentos generas en el entorno electrónico, tus originales vienen siendo los del entorno electrónico. Y tú dices, pero entonces, ¿cómo junto el papel con el electrónico? A través de referencias cruzadas. Me explico. Tú tienes todo un expediente en el entorno electrónico, en tu sistema de trámite tienes los dos, porque uno lo escaneaste y lo otro lo generaste en el sistema. Pero el que tiene valor legal es aquel que ingresó por mesa de parte física. Significa que cuando tú transfieras el expediente que está en el electrónico, lo transfieras luego de la firma del índice digital y la transferencia al repositorio digital institucional, a ese paquete, a ese expediente, le tienes que indicar que tienes estos documentos en papel. Porque cuando dentro de 25 años te pidan la autenticación de ese expediente, ¿qué vas a hacer? Vas a ir siempre y cuando sean de valor permanente, ¿no? Vas a ir al archivo central a buscar los documentos en soporte papel, autenticar estos en soporte papel y los que sacas del repositorio digital institucional que administra también el archivo central, lo va a enviar por correo. O lo va a meter en un DVD y todo lo va a enviar juntito. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque en papel, el valor legal de una autenticación está en papel. Y un documento electrónico, es decir, un documento firmado digitalmente, que tiene valor legal por firma digital, solo tendrá valor legal en el entorno electrónico. Es decir, solamente podrás verificar su autenticidad en un computador, con el CBD, indicado también por el Decreto Supremo, el Reglamento de Gobierno Digital. Entonces, ¿qué ocurre? Que el papel tiene que saber dónde están sus hermanitos y el electrónico tiene que saber dónde están sus hermanitos. Así se gestionan los expedientes híbridos. Entonces, la transferencia tiene que ser casi simultánea para tener la ubicación y entonces la indización y la descripción de dónde está la otra parte del expediente. ¿Para qué? Para responder a lo que pide el TUO de la ley 27444. Todo expediente, todo asunto debe estar, todos los documentos que conforman un asunto deben estar juntos. ¿Ok? Si no están físicamente juntos, por lo menos con referencia cruzada.
Y ciertamente, como tú dices, es complicado porque si los directivos, los responsables de gestión documental, no se dan cuenta que los informáticos tienen que trabajar con los archivistas, no vamos a avanzar nunca con la gestión documental. Vamos a tener sistemas de trámite y ahí van a morir y nunca vamos a finalizar expedientes. Es muy, muy importante concientizar este tema, que está muy claro en el reglamento, pero creo que nadie se ha molestado en leerlo y es muy bello. Así que yo recomiendo, de verdad, hagan un esfuercito en leerlo y encontrar nuestra carrera inmersa en esas palabras, en esas letras. A ver, por aquí tengo un montón de preguntas escritas. A ver, a ver. Normalmente los municipios solicitan copias certificadas de algún documento y tenemos que presentar el original con la copia. Pero si lo tenemos en digital, ¿cuál sería el procedimiento? No se certifica. El documento, pasa que hay dos definiciones, documento electrónico y documento digital. El digital es el escaneado, el electrónico es el nuestro, el con firma digital. Un documento con firma digital tiene valor legal en un computador, en un USB, es decir, no necesitas el papel. A ti te lo pasan por correo electrónico y a donde quiera que lo lleves tiene valor legal. Y puedes tener 100 y es el mismo documento, siempre y cuando no haya sido intervenido o manipulado. ¿Cómo lo sabes? Porque hay un sistema, un código de verificación de documentos, el CBD, que contempla el reglamento de gobierno digital y que todas nuestras plataformas, sea Firma Perú o Refirma, tienen las formas de verificar. Entonces, no necesitas autenticar documentos que estén en un entorno electrónico. Es más, estarías contra la norma porque para algo tiene el no repudio que la norma obliga desde el 2008 a que nadie debe pedir un impreso de algo electrónico. Está prohibido por norma que te pidan eso. ¿Ok? Consulta, por eso ¿se puede eliminar sin PCDA? Sí, pero tienes que hacer todo, o sea, tienes que consultar con el Comité Evaluador de Documentos y hacer una serie de... Recuerda que la norma de eliminación contempla las dos formas, pero siempre es mejor tener PCDA porque te respalda. Tú no sabes la ventaja que es tener el PCDA para evitarte también problemas con la calle, con otras entidades. Bueno, no públicas, pero a veces hay gente que quiere aprovecharse de la transparencia y acceso a la información pública y una gran pared para proteger a las entidades públicas de los abusos es el PCDA. Y también una pared para proteger al ciudadano de irregularidades de las entidades que quieran destruir documentos para no otorgarles derechos. O sea, el PCDA, la valoración es indispensable inclusive para generar la mesa de partes virtual. Como les decía, por un tema de protección de confidencialidad de datos personales. Por lo menos, ¿ah? No existe Martín Gamarra, me imagino que no existe el sistema de gestión documental. No, no existe. Existe el sistema de trámite nada más por ahora. Respecto al proceso de eliminación de los documentos, ¿existe un tiempo para cada tipo de documentos? ¿Quién evalúa qué? Los tipos de documentos o los tipos documentales no tienen un tiempo porque todos los expedientes están conformados por varios o muchos tipos documentales. O sea, la definición no te la da el tipo documental, sino la función que cumple el documento. Y eso lo evalúa el Comité Evaluador de Documentos y los funcionarios de cada unidad de organización, particularmente aquellos que están vinculados a esa función que quieren evaluar, con la ayuda del personal, los especialistas en gestión documental del Archivo Central. Y además pueden también pedir consultas al Archivo General de la Nación. Eh, pero esa evaluación además se plasma en el PCDA. ¿Ok? A ver. José Aguilar quiere hacerme una pregunta. José, ¿tienes? Ajá, José, aquí estás. Te escucho, José. ¿Qué tal, profesora? Muy buenas noches. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Sí. Una pequeña consulta. Yo que estoy recién empezando en el ámbito archivístico, en la cual, gracias a Dios, me está encantando, porque nunca pensé estudiar el tema. La gestión anterior, porque yo trabajo en un municipio, dejó sus archivos en cajas, así, elaborados para su eliminación. Pero ¿qué es lo que pasa? Le doy un ejemplo. Encuentro un paquete de rentas
y cuando lo abro para hacer la revisión, encuentro varias áreas combinadas, pero todo dicen rentas. Ujú. Algunos decían comercialización, otro era de control y rentas, otro era hasta de vigilancia vecinal encontré. Y todo estaba en el paquete de rentas y lo más triste es que no estaba en el fondo documental. ¿Qué es lo que se puede hacer para hacer un proceso de eliminación legal para mandárselo a la AGN? Esa es la duda que yo tenía. Mira, primero, valoración. Es decir, siéntate con la gente de renta a ver qué es lo que generan ustedes y a qué corresponde esto. ¿Qué tan importante es para el ciudadano cada uno de estos? Hoy sí es muy importante. Ok, entonces ¿cuánto tiempo lo necesita? ¿Toda la vida? ¿Será permanente? No, eso solamente vale 3 años. Déjalo 6. Es decir, tiene que hacer un proceso de valoración con los vinculados a esa función. Mi recomendación es no elimines nada hasta que no haya recibido una ficha técnica de esos funcionarios donde estén conformes, además ayudados. Acuérdate que esa responsabilidad no es solo tuya. Comité evaluador de documentos que te ayude, o sea, que jurídica te ayude, que planificación te ayude. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad, al final la responsabilidad de todo eso es de la alta dirección. Que tú estás ayudándolo a que tengan una gestión ordenada y que no se extravíe un documento que sea tan relevante para un ciudadano que sabiendo que ese documento, por ejemplo, es de valor permanente y lo han eliminado, pueden montarle un proceso a la entidad y destruirla. Entonces, hay muchísima responsabilidad en el tema de la gestión documental. Entonces, mi recomendación para ese proceso, aclara, pregúntale de repente a la administración anterior qué pasó, cómo es, y habla también con los responsables de la función, de esas funciones que están representadas en esa documentación. ¿Ok? Y nada, y felicitaciones porque yo siempre digo que los archivistas tenemos dos vocaciones. Tenemos el rol de profeta y de mártires de la transparencia. Siempre vamos a salir quemados, pero no importa, porque sabemos que estamos trabajando por la gente, que es lo más importante. ¿Ok? A seguir estudiando, ¿ah? A ver, Elizabeth, te escucho. Uy, Elizabeth, tu micro. María Eugenia, ¿Qué tal? ¿qué ¿Cómo estás? tal? Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches también con todos los presentes. Dos aspectos bastante importantes, María Eugenia, aquí a rescatar. La primera en la que mencionas que qué importante es que el sistema de gestión documental que mantenga una entidad vaya vinculada de manera unísona al PCDA, porque esto va a permitir, como bien acabas de afirmar, una mejor ubicación de la información electrónica que se genere en el ejercicio de la función de esa entidad. Y lamentablemente con la pandemia, pues algunas entidades, o antes de la pandemia, muchas entidades ya tenían sistemas de gestión documental andando con prototipos diseñados de tal vez una entidad anterior o la que posiblemente usaron como prototipo o ejemplo para poder seguir de a poco sistematizando este sistema de gestión documental en la entidad y posteriormente vino su PCDA. Entonces es mucho más complicado, entiendo, que ya teniendo un sistema de gestión documental luego aprobarse un PCDA, se pueda adecuar cuando la idea creo es que, lo ideal de esto es que se tenga primero tal vez el PCDA aprobado y después de ello pueda venir el sistema de gestión documental. Esto es por un lado, y al final es finalmente nos mencionabas hace un momento que no teníamos la obligación, por así decirlo, de imprimir documentos electrónicos para algún requerimiento importante. Sin embargo, el Poder Judicial y el Ministerio Público, cuando requiere información para los procesos contenciosos que ellos posteriormente gestionan en sus unidades, sí requieren que esta información sea impresa en papel y es más, muchas veces se tiene oportunidad de leer los oficios del Ministerio Público en los cuales indica que por motivos ellos de recursos no cuentan con papel ni con tinta y que por favor, en todo caso, puedan venir impresos. Pese a que estos documentos o estos expedientes son documentos en su mayoría electrónicos.
Y la verdad es que esta última observación que hago eh, viene con una pregunta: ¿cómo hacer frente a este tipo de requerimientos? Porque entendemos que muchos de estos documentos electrónicos son bastante voluminosos y pues te imaginas en la labor archivística tener que imprimir todo por requerimiento del Ministerio Público es bastante tedioso y fuera de ello la foliación. Te agradecería esos alcances, María Eugenia. Muy buenas noches. Sí, con la segunda hay un tema, mala costumbre. Es decir, si se estamos generando ya un entorno electrónico, ¿para qué necesitamos más el papel? Yo entiendo que hay funcionarios que no están acostumbrados a trabajar en pantalla, pero eso es lo que hay. Es lo que nos está invitando la modernidad, o sea, que lo que nos está invitando la tecnología. Ciertamente piden, pero es ridículo. ¿Por qué? Lo que te está garantizando el documento electrónico con firma digital es que lo que esté leyendo sea absolutamente correcto, que nadie lo haya vulnerado. Y es ridículo imprimirlo, autenticarlo y que cualquiera pueda manipularlo. A mí lo que me preocupa es, estoy saliendo de un curso he dado de fedatario institucional, y a mí lo que me preocupa es que si nosotros respondemos a ese requerimiento y alguien manipula, porque pasa por muchas manos, esa fotocopia, yo autentiqué ese documento. Y alguien de arriba me puede decir: ¿por qué tú estás autenticando si ese documento tiene equivalencia funcional y tiene no repudio? Estás contraviniendo la norma que viene desde el 2008. ¿Por qué lo haces si la norma no te lo implica, no te lo obliga, o sea, te indica, y además de manera reiterada, no solamente la 052/2008, sino la 029/2021? Menciona por lo menos 5 o 6 veces el código de verificación de documentos. Código de verificación de documentos. Todo lo que esté conforme a la infraestructura oficial de firma electrónica. O sea, de la IOFE. Continuamente, continuamente, continuamente. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, se ha vuelto costumbre porque les es más fácil. Como igual, es digital, he visto secretarias que no, para facilitarle al jefe, entonces lo que hago es imprimir todo el paquete así de... No tiene sentido. ¿Y dónde está la simplificación administrativa? ¿Y dónde está el ahorro de recursos? O sea, hay una contradicción. Y sí, ¿yo qué haría? Claro, yo una entidad no lo hacía, no lo hacía. ¿Por qué? Porque estaba contraviniendo la norma. Claro, no quiero generarle conflicto con su trabajo, pero hay que empezar a educar, lo que les decía al inicio: transformación digital. Educar, educar, educar. Porque si no, no estamos haciendo nada con gobierno digital. Nada, o sea, todo el esfuerzo de tener una IOFE no sirve de nada. ¿Ok? Y el segundo que me dijiste, en la primera, sobre el PCDA dentro de la plataforma, efectivamente, sería ideal tener el sistema ya perfecto, pero lo que tenemos es lo que tenemos, y lo que tenemos que empezar a hacer es vincular ese esquema de metadatos que tenemos en nuestros sistemas de trámite, irle cazando un pequeño esquema de metadatos que, conectado con la entidad relación, poder empezar entonces a fluir, a generar, asignarle al documento que ingrese su herencia. ¿Ok? Es decir, este documento es permiso de construcción. Ok. Porque ingresó a través de una plataforma empática, que el ciudadano pudo ir entrando, ¿no?, a través de preguntas poco a poco a esa serie documental. Ya esa serie documental hereda las características propias que indica el PCDA. No es complicado hacerlo, pero hay que sentarse con los ingenieros para entregarles el esquema de metadatos y luego darles algunas herramientas para la verificación de que ese esquema de metadatos esté bien normalizado y que arroje la información que tú necesitas. No es complicado, lo que se necesita es voluntad. Voluntad, primero política, de permitir que haya informáticos que se centren en trabajar esto, pero esto también implica que la alta dirección haya entendido la relevancia del PCDA, de la valoración de documentos desde el ingreso por mesa de parte. Es un tema también de enseñanza, de persistencia, de estar allí, de elaborar informes, de explicar, ¿no?, de casuística.
es una tarea fuerte que nos toca como archivistas, pero a la hora de que nos escuchen ya tenemos que saber cómo gestionar metadatos, cómo explicarles cómo gestionar metadatos. Y por eso es importante, e insisto, tienen que seguir formándose, porque es la única forma de poder atender cuando finalmente los informáticos nos digan, explícame cómo hacerlo. ¿Okay? ¿Cuándo se requiere la autenticidad de un documento electrónico? Cuando se requiere la autenticidad. O sea, un documento electrónico, o sea, un documento firmado digitalmente siempre es auténtico, a menos que lo hayan intentado vulnerar. ¿Cómo lo sabes? A través del CBD, a través de la verificación de las plataformas donde haya sido firmada o también de esas plataformas que muestran en la grilla los documentos que emiten las entidades. Que está abajo en el texto, dice, para verificar la autenticidad de este documento, por favor ingrese esto, ingrese esta clave y este código y ahí identificará si la firma es auténtica o si es válida todavía. ¿Ok? Entonces, así es. Si me llega un expediente de manera digital, todo el trámite es digital, pero el proveedor además lo remite en forma física, ¿cómo elimino el documento físico? Ya que todo el trámite es en realidad. Debes guardarlo igualmente. Documento con valor legal, o sea, documento original que te llega, no lo puedes eliminar. Al igual que, por ejemplo, las copias autenticadas que nunca va a buscar el administrador, tampoco las puedes eliminar. Tienes que presentarlas con un expediente de eliminación. O sea, puedes eliminarlo solamente con expediente de eliminación. ¿Ok? Está bien, perfecto, perfecto. Bueno, a ver, creo que todavía nos quedan unos 2 minutos. Confírmame, Anthony, por favor. Sí, pero podemos darnos unos minutos más, ¿te Ok, parece? perfecto. Ok, Silvia, te escuchamos. Silvia, tu micro. Buenas noches. Buenas noches. Sí, era la pregunta que usted justamente había comentado con respecto, un proveedor entrega su expediente en forma digital y todo el trámite no es digital, pero me queda el expediente en físico y eso es todos los meses. O sea, ¿debo archivarlo? ¿Qué es lo que debo hacer? Porque ya tengo 2 años con esa documentación, pero archivo me dice que si yo lo tengo en digital y todo el trámite se ha hecho en digital, debo guardarlos, pero hasta como ya yo quiero desaparecerlo de la oficina, ¿qué es lo que debería hacer con este documento físico? Bueno, antes que nada, Silvia, primero recordar que nosotros eliminamos documentos no porque nos estorban, sino porque ya vencieron su plazo de retención. Pero más allá de eso, pregunta, Silvia, esa documentación que tienes en digital, o sea, esa documentación que el administrado envió por correo o por mesa de partes virtual, ¿tiene firma electrónica? No, la firma es una firma digital, ¿no? O sea, ha sido firmado en original y es una fotocopia lo que han enviado. Ok, entonces quiere decir que lo que no puedes eliminarlo, ¿por qué? Porque realmente el documento original es en papel. Lo que tú tienes arriba es un escaneado del original, no tienes el original. Que lo hayas consultado para hacer el trámite es porque le tienes confianza a tu sistema de trámite, porque hubo un log, o sea, hay un log, hay un sellado de tiempo de ingreso, ¿ok? Al sistema, no ha sellado de tiempo, es una fecha y una hora específica donde ingresó en el sistema y hay una, seguramente, seguridad de la información que garantiza que ese documento no ha sido manipulado dentro del sistema. Pero a la hora de que te pidan una autenticación de documentos, no vas a poder utilizar el que está en el servidor. Tienes que utilizar el que está en el papel. Ahí aplica el tema de la expediente híbrido, ¿ok? Que tienes que hacer Ah, referenciación. pero, ok, pero igual lo puedo mandar al archivo. O sea, igual armo Cuando los... cuando venza los plazos de retención que hayas ¿Ya? indicado o en el cuadro de clasificación, en las tablas de control de acceso, o sea, necesitas saber cuánto tiempo debe estar en tu archivo. ¿Por qué? Ok. Porque la única forma de que un documento pueda irse al archivo central es que haya sido finalizado, es decir, que si esa documentación que llegó era para otorgar un derecho y tenías que emitir un documento, para cerrar ese expediente en todos los casos debes haber recibido el cargo de recepción por parte del interesado. Finalizado ese expediente, o sea, habiendo recibido ese documento, finaliza el expediente
lo guardas por el periodo precautelar en el archivo de gestión y allí entonces preparas el expediente para transferencia junto con un montón de otros expedientes conforme te lo ha indicado el archivo central en su cronograma anual de transferencia. O sea, hay una serie Ah, ok. de cosas para garantizar, ¿no? la integridad de los expedientes y que lleguen de buena manera al archivo central. De todos modos, Claro. esto lo vamos a ver, la organización, lo vamos a ver en el taller de organización de documentos que vamos a dictar desde la semana que viene. Ah, Así que, genial. perfecto. Ujú. A ver, Ok. espero que te haya servido, pero Gracias. tú aguántate esos documentos porque si los eliminas te puedes meter en un problemón porque son los originalísimos, ¿ok? Ok, perfecto. Muchísimas gracias. De nada, Martín, te escucho. Martín, ajá. Doctora María Eugenia, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, doctora. Primeramente, felicitarle por la importancia de tratar estos temas, que realmente nos ayuda mucho a los servidores públicos, que estamos siempre en contacto con los usuarios. Pero hay un par de situaciones que sí me preocupa como servidor y de hecho en aras de mejorar también la digitalización de documentos. Este, lo que veo acá en primer punto, la resolución de la Fiscalía de la Nación sacó una nuevo TUPA, en el cual las copias certificadas que antes pues eras 10 centavos, ahora se incrementa a 4 soles. Yo digo, si el costo se ha elevado a 400%, una carpeta fiscal no tiene menos de 50 o 100 páginas. Para una persona que tiene escasos recursos, una carpeta de 100 páginas le sale 400 soles. Esa es una de las preocupaciones. Ahora, lo otro, a mí como servidor me solicitan copias digitales, pero digitales, entiéndase, que tiene un costo por cada página 50 céntimos digital. Y eso que la institución pues no me da o no me dotan de firma digital para cual pueda certificar digitalmente, sino como copia simple escaneado. Pero físicamente el costo es 10 céntimos. Entiendo, lo que quisiera entender es cuál es el costo de digitalizar. Entiendo que la institución también, ¿no? Ah, siempre viene indicando que la digitalización de las carpetas electrónicas tiene un alto costo. Pueda que obedezca a eso. Pero por otro lado también entiéndase que al proporcionar copias simples en hoja, también las hojas tienen un costo. Entonces no sé cuál es la ponderación que le dan en eso. Ahora, por otro lado también la entidad para la cual como servidor, yo lo digitalizo normalmente en mis carpetas, Ujú. pero no hay un soporte digital, digamos, que pueda permanecer en el tiempo, ¿no? Porque yo lo creo una carpeta y lo tengo ahí, pues mientras me pidan copia de acá o de allá o alguna entidad, institución, ¿no? O mis superiores, lo tengo. Pero, sin embargo, ya me pasó en meses anteriores, creo que se sobrecargó de archivos digitales mi máquina, se empezó a ralentizar, Ujú. por lo cual motivó a que me cambien de equipo. Pero sin embargo, no pude rescatar, digamos, todo lo que había digitalizado en los años. Ya, entonces, nuevamente tuve que digitalizar algunos de los que recientemente, porque los anteriores ya prácticamente ya mandé a archivo, donde únicamente existen, pues, físico, ¿no? Ujú. Entonces, son preocupaciones y a su vez también, bueno, espero que se pueda mejorar esos puntos, ¿no? Sí. Y te Muchas comento, gracias. de nada, te comento, eso va a mejorar en la medida que nosotros
insistamos con normas, insistamos con argumentos, porque algún día alguien nos va a escuchar. Para la digitalización o el escaneado, porque creo que no es digitalización distinto, digitalización de escaneado, para el escaneado de expedientes, también para el escaneado, es mejor confiar en repositorios, o sea, hay algo que se llama repositorios confiables con enlaces permanentes, para que puedan ser reutilizados, que es lo que les dije hace una media hora. Entonces, ¿qué ocurre? No vale que nosotros escaneemos documentos y lo dejemos en nuestro computador. Tiene que estar en un lugar bien administrado, con una mirada de preservación digital para la reutilización. La idea es ahorrar, ¿no? No es generar más costos. Entonces, la idea es que si tienes un expediente pueda ser reutilizado, no solamente para el servicio externo, sino también el interno. No podemos hacer certificación de algo electrónico porque ya tiene valor legal. ¿Ok? Y no sabía que cobrasen por archivos, por escaneados que se envíen, porque la idea de cobrar 0,10 por folio es para poder pagar el folio, porque todos los servicios públicos, todos los servicios al ciudadano son gratuitos. ¿Ok? A menos que sea un TUPA que requiera, pero en particular, acceso a la información pública no lo es así. Ciertamente si tienen un instrumento, porque es poder judicial, bueno, habrá que pagarlo, pero y alguien habrá tenido que hacer la ponderación, la evaluación de costos, ¿no? Posiblemente sea una estrategia para que la gente se vaya más por el tema digital que por el físico. Posiblemente sería una estrategia, habría que ver el documento, pero ya me generaste curiosidad. Y sí, hay que avanzar mucho en los archivos porque la idea es simplificarle la vida al ciudadano. O sea, todo esto es para simplificar la vida al ciudadano. Y que además no solo se simplifica, sino que sea además con garantías de autenticidad. ¿Ok? Y una copia escaneada, una copia o una fotocopia no te garantiza nada, ¿no? Sabes que tiene que ser todo firmado o que tenga valor legal, ¿no? Espero que te haya ayudado. De todos modos, el tema de el manejo electrónico, también tenemos talleres en ese sentido. Yo creo que, y bueno, y nuestros talleres, nuestros cursos, que son cursos talleres, porque hacemos cosas prácticas también. La idea también es absolver y resolver estos temas puntuales. Por ejemplo, una serie documental o que se esté generando, que no lo sabemos valorar, bueno, lo valoraremos juntos en el salón, porque al final muchísimas de nuestras entidades tienen las mismas series documentales, con distintos nombres, pero muchísimas compartimos las características y las normas que per se lo rigen. Entonces, hasta la valoración o los plazos de retención los tiene indicada la misma norma. Lo que hay que aprender a ubicarlos dentro de la misma estructura. ¿Ok? A ver, Alexander. ¿Te escucho, Alexander? Sí, profesora, buenas noches nuevamente. Una preguntita muy técnica, disculpe. Si bien es cierto, la ley de gobierno digital te menciona los tipos de digitalización que pueden haber, valor simple, valor administrativo, valor legal, ¿no? Cuando uno lee un poquito la NTP 392, creo, de microformas con valor legal, hay una parte que te indica que un expediente electrónico o mejor dicho, un documento electrónico en el cual se le adjuntan otros tipos de links o que forman parte de ese documento electrónico, ¿no? También esos links forman parte de la integridad de ese documento. No sé si ahí me podría confirmar, porque yo pienso si en un documento electrónico adjunto un link donde hay muchos más documentos que están relacionados con ese documento, en realidad formaría parte de la integridad. Y me pregunto digamos, se planificaría o se entendería el foliado, ¿no? Para proteger, digamos, justamente más las piezas, digamos, las piezas documentales, porque entiendo que la foliación también protege las piezas documentales. Entonces, ahí cómo se podría
diseñar, digamos, eso es lo que le llaman, he escuchado, foliado electrónico, ¿no? Sí. Mira, la NTP ahora con la incorporación del gobierno digital se complica. O sea, recuerda que requería una serie de elementos hasta físicos que ahora con el gobierno digital uno dice, pero ¿como para qué? O sea, ¿para qué yo necesito un archivo, un microarchivo si ya tengo servidores? Pero sigue estando vigente. Pero además en la época no teníamos los enlaces confiables. Cualquier sitio puede estar, cualquier documento puede estar allí. Acuérdate también que el fedatario juramentado no se va a meter con lo que dice el documento, sino que él dice que da fe que es un documento original. Es decir, no estamos certificando documentos, ¿ok? Lo que estamos es pasando con valor legal aquellos documentos que no tienen valor legal. O sea, que tienen valor legal en papel, pero lo estamos pasando a un entorno electrónico para custodiarlo en un entorno electrónico. Entonces, y el tema del foliado, no necesitarías hacerlo. No necesitarías hacerlo porque lo tienes como enlace. Pero lo que te digo, a mí me preocupa es el tema de la fuente o el repositorio. ¿Es un repositorio confiable o no es un repositorio confiable? ¿Me explico? ¿Quién tiene ese repositorio? Entonces, hay una serie de elementos que, como te digo, la NTP, hace unos 2 meses hablé con alguien que estuvo en el comité y me dice, hay cosas que evidentemente ya no funcionan, pero no las podemos cambiar. Hay cosas que sí se pueden cambiar, pero no la NTP. Entonces, todavía estamos amarrados a algunas estrategias antiguas, pero que no colindan, que no chocan con el reglamento de gobierno digital, porque el reglamento de gobierno digital, una de las modalidades de recepción con valor legal que comprende es la transformación, la digitalización con valor legal de esos documentos que tienen valor legal en papel. E inclusive llevarlo de electrónico a papel con valor legal. ¿Ok? Es decir, puedes un documento que electrónico lo puedes llevar a papel y darle valor a ese papel solamente a través de la NTP. ¿Ok? A ver. Sí, el set es importante para eliminar, es fundamental. Si no te da la autorización el set, no puedes eliminar. O sea, cuando no tienes PCDA, Raúl. En efecto, el set es importante y es lo primero que tienes que consolidar en una entidad, o sea, que tienes que conformar. Que ahora es un poquito más complejo porque la norma te está pidiendo ahora más participantes dentro del comité evaluador. ¿Okay? ¿Cómo el proceso se quiere representar un documento ante una entidad jurisdiccional? Pero este debe estar legalizado. Sin embargo, este documento es electrónico. Es que el documento electrónico ya tiene valor legal. Lo llevas y ya. Y puedes justificarte con la 052 y con la 029. O sea, no te pueden poner peros. No creo que haya mucho problema. ¿Ok? Eso está en la María del Rosario. Eso está, léete la 029. La norma nunca te va a decir, no puedes hacer esto. La norma te va a decir, puedes hacer esto. Únicamente se podrá hacer esto de esta manera. ¿Ok? Mira la más clara es la 029, porque la 052, como es del 2008, no habla de CBD, mientras que la 029 sí habla clarito del Código de Verificación de Documentos. ¿Okay? Bueno, la presentación es la que hemos visto, a ver, es ¿ok? En esta está súper claro, en el decreto supremo 029. A ver, ahora tal vez se puede eliminar sin necesidad. Claro, necesitas obligatoriamente una tabla de retención, María. Y además discutido por el Comité Evaluador de Documentos que tiene que asumir la responsabilidad. En efecto, a mí me parece inconcebible que nosotros tengamos 3.084 entidades públicas en el Perú y solamente 38 entidades hayan enviado su PCDA al Archivo General de la Nación, Lima. ¿Ok?
porque sin PCDA no podemos gestionar documentos realmente. ¿Ok? También tenemos un taller de cómo elaborar un PCDA, mirándolo también desde la perspectiva electrónica, porque eso es muy importante. ¿Ok? Y mirándolo desde la perspectiva electrónica, también considerando los tipos documentales que deberán estar implícitos o de manera obligatoria, explícitos, de manera obligatorísima dentro del índice digital, porque si, por ejemplo, una serie documental necesita tener 4 tipos documentales de manera obligatoria y falta uno de ellas, el mismo sistema debe impedirte que tú cierres ese expediente, porque estarías cerrando un expediente inconcluso. Por ejemplo, que falte la cédula de notificación. No puedes cerrarlo sin una cédula de notificación en el caso de que competa cédula de notificación. Un oficio de notificación. Entonces el tipo documental tiene que llamarse así. Y que cuando el sistema de gestión documental lo identifique, dice, ah, ok, ya está concluido. Ahora sí, puedes firmarme y cerrarme. Eso es lo que tiene que hacer el sistema de gestión documental. Para que no pase lo que pasa en papel, que a veces transferimos expedientes y no están concluidos. Y después tiene que devolverlo, desarchivarlo y todo un problema. ¿Ok? Los días que hacer los medios de información, requisito la información del expediente, empiezo a leer, no se preocupen, son lisos referenciales. Sí, es que no puedes tener, primero en la NTP no te va a decir que el fedatario aumentado está encargado de verificar que todo lo que dice el documento es verídico, solamente que es original, y luego todo va a depender también de los repositorios confiables. ¿Ok? Ok. Bueno, jóvenes, creo que nos vamos. Reitero la invitación a nuestros talleres, que creo que van a ser el punto de partida para que ustedes ya puedan tener el dominio de lo que es papel y electrónico de manera simultánea de todos nuestros procesos y procedimientos archivísticos, de modo que ya puedan empezar a elaborar informes e instrumentos para, en caso de que ya tengan un sistema de trámite, puedan ir incorporando aquellas piezas que les faltan para que sea realmente un sistema de gestión documental. ¿Ok? Anthony. Excelente. Sí, justo estamos a tiempo. Perfecto. Un segundo, por favor. Bien, muchas gracias María por la presentación. En ese sentido, justamente como mencionó María, EduGestión ofrece la capacitación que en materia archivística su organización requiera. Para ello, no duden en contactarnos y de esa manera se puedan buscar soluciones efectivas para sus organizaciones. Agradezco también enormemente la participación de cada uno de ustedes en este webinar. Espero que la información que fue proporcionada sea valiosa y los invito cordialmente también a seguirnos en nuestras redes sociales con el fin de participar en nuevos eventos. Por último, resalto la invitación que María mencionó a participar en nuestros 2 cursos especializados próximos a iniciar en el mes de junio. Estos cursos están en preventa preferencial para todos los participantes del webinar. Los cupos son limitados y esperamos contar con su participación. En el formulario de asistencia que se acaba de enviar al grupo de WhatsApp, que también voy a enviarlo por el chat de esta sala, van a poder encontrar al final, después de sus datos personales, una pregunta sobre si desean participar y posteriormente los estaremos contactando por WhatsApp para confirmar su matrícula. Les recomendamos también mantenerse en el grupo de WhatsApp porque por este medio vamos a enviar las notificaciones correspondientes a la constancia de participación a las cuales ya son acreedores por acompañarnos en este evento. Sin más, eso sería todo. Muchas gracias, buena noche y nos vemos próximamente. Buenas noches.